Saludos comandantes de Modern Warships. En este vídeo se hablarán de cuál armamento es el ideal para el destructor FS Warships. Este destructor vino en el pase de batalla de hace meses. Si no lo conseguiste, hay una manera de poder conseguirlo. Es a través del mercado de Modern Warships. Este destructor cuesta alrededor de 1200 hasta 1500 altcoins dependiendo su demanda. Pero lo puedes conseguir en menos de 1200 dependiendo si alguien te lo vende a la cantidad estable. Mínimo te lo vende de 1000 hasta 1200, pero rara vez pasar eso. Solo es cuestión de suerte que lo venda a esa cantidad. Continuando con el vídeo, es que me estuvieron diciendo que hagan este vídeo y pues decidí hacerlo por mis suscriptores. Si quieres que hagan un vídeo de tu barco favorito, escríbelo en los comentarios. Sin más que decir, empecemos el vídeo. Como primera cosa es que este barco disponer de 7 armamentos, de los cuales solo 5 se puede cambiar ya que los demás están bloqueados. Como primer armamento es un slot de misiles 2X, los cuales puedes tirar misiles en pareja. Si son de 2 lanzamientos puede tirar 4 misiles, pero eso sí, dependiendo el misil. Como primer misil te recomiendo el Scalp Naval. Este misil es bueno por su velocidad y su resistencia. Su daño y su recarga es estable. Pero si quieres atacar a los submarinos te recomiendo el misil Swammer o el Type 07. Su daño es estable. Pero si quieres atacar a las aeronaves te recomiendo el S-500 o el RIM 174 o 161, son buenos esos misiles. Como el siguiente armamento es el cañón SW-3TR. Este cañón está bloqueado, por lo que es único de ese barco. Tiene ventajas y desventajas. Una de sus ventajas es buena para derribar cualquier tipo de aeronave y su recarga es impresionante, pero la desventaja es su daño y su dispersión. Como siguiente armamento es el lanzagranadas SW-MLRs. Este dispara misiles a cualquier buque. Pero tiene ventajas y desventajas. Una de sus ventajas es que puede disparar uno y uno y su recarga es buena. Pero la desventaja es que caer en la trampa antimisiles y su resistencia es mala. Su daño es estable. Como siguiente armamento es que tiene doble slot de torpedos, que son X2 y el otro es igual, y lo bueno es que puedes equipar el torpedo igual para los dos o diferente. Es mejor equiparlo diferente para que puedas atacar con buen daño. En uno puedes poner el Black Snark y el otro puedes poner el Type 89. Estos torpedos son los más utilizando por la comunidad de MW. Son buenos por su daño y su resistencia. Como siguiente armamento es un slot de helicóptero. En estos puedes equipar uno resistente o uno veloz, ya que estos te ayudan en tu supervivencia. Tanto detectar más rápido o más ataque. Este sector está en tu disposición de cuál eliges. Pero si quieres un consejo, debe agarrar uno veloz para que así detecte rápido. El que te recomiendo es el WZ-19. Como último armamento es el de antiaérea. Este dispone de X2. El que te recomiendo atacar tanto aeronaves y barcos, que son el Garpun. Este es el más utilizando por toda la comunidad de MW. Es el más famoso ya que su daño y su alcance son muy buenos. Ya que atacar tanto misiles como de ametralladoras. 100% recomendado, pero si quieres otro sería el SEA RAM, RIM 7 o el Type 730. Eso sería todo de los armamentos recomendados. Ahora hablemos de consejos y cosas que no sabía de este barco. Que sería los siguientes. 1. Puedes esquivar los torpedos fácilmente, pero eso sí debes de practicar ya que rara vez te sale a la primera. 2. Puedes atacar a las aeronaves con mucha facilidad, deben estar un poco cerca ya que no podrás derribar a mucha distancia ya que su dispersión es muy mala a larga distancias. 3. Puedes hacer una burla a los barcos por los misiles, puedes disparar 2 o 3 del lanzagranadas para que así utilice la trampa antimisiles. Una vez lo utilice puedes tirar todos los misiles que dispongan para que así hagas un daño elevado. 4. Puedes burlar a los submarinos, lo mismo como el de arriba, solo que tira un slot de torpedos nada más para que así active ese consumible y después lanza tu otro slot de torpedos mientras se recarga el otro slot. 5. Puedes atacar de lejos para que así sobrevivas más en la batalla. 6. Puedes esconderte atrás de las montañas para que así ataques y luego te escondas para así evitar los torpedos y misiles. 7. Puedes dar una embestida rápido para bajarle mucho daño al barco enemigo, una vez sale eso XD. Dependiendo cuánta vida tengas y el otro. 8. Puedes huir del enemigo rápido ya que su velocidad y su agilidad puedes ayudarte a escapar del enemigo. Para que así te escondas en las montañas o obstáculos. 9. Puedes hacer buenos resultados con ese barco, tanto daño y kills.
Lo mejor de este barco es que te dan una bonificación de oro y dólar en un 20% más. 10. Suscríbete a este canal para que así puedas enterarte de cuando subo un vídeo y tener más chance de ganar el sorteo naval mundial edición 7. Comenta cuál barco quieres que hable en un próximo vídeo. Sin más que decir, nos vemos en otro vídeo, capitanes y almirantes.